Al final, a las personas emprendedoras a veces se nos olvida que tenemos una empresa, pero que tenemos también un entorno con el que debemos disfrutar, que debemos cuidar y también que debemos cuidarnos pues a nosotros mismos. Por ello creo que Quinsano es una iniciativa fantástica. Ahora justo acabo de tener una experiencia de Quinsano donde hemos compartido que es importante escucharse, que es importante reconocer nuestros errores y que tampoco hay que ponerse quizás unas metas muy grandes, ¿no? Muy a largo plazo de cómo tenemos que cuidarnos, de mejorar nuestros hábitos, de controlar nuestro tiempo, sino que al final también tenemos que hacernos como pequeños regalitos, pequeñas parcelas a lo largo del día. Decidir con qué gente queremos pasar este tiempo poco libre que tenemos y sobre todo mantener la mente contenta, ¿no? Eso es un término que manejo mucho, porque al final una mente contenta pues tenemos más creatividad y esa creatividad al final nos hace hacer productos creativos, pero también nos hace tener más capacidad para resolver problemas, ¿no? Que también ocurre mucho en el trabajo a nivel de productos o a nivel de gestión de equipos. Así que es importante escucharse y cuidarse.